Eh, yo quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a los que están en este lugar. Doy gracias a Dios por sus vidas, por lo que Dios sigue haciendo en ustedes, y también saludar a los hermanos que forman parte de la Iglesia Berea, que no han podido estar aquí físicamente, y también a los hermanos repartidos en los diferentes lugares que también exaltan a Dios como hoy, juntos, a pesar de las distancias. Hoy estamos aquí con el firme propósito, anhelo y deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras, de conocer cuál es la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. Y yo quiero que nos centremos hoy en unos versículos de la Escritura en los cuales vamos a meditar y Dios nos va a hablar. Y quiero que nos pongamos en pie. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, a partir del versículo 28. Daniel capítulo 4, a partir del versículo 28. ¿Lo tienen? Daniel capítulo 4, versículos del 28 al 32. Dice así la palabra de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dice el versículo 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Hasta ahí la palabra de Dios. Padre, damos gracias por haber dejado esta palabra hermosa, específica, inspirada por ti, real, y es viva. Queremos rogarte que esta palabra sea germinada en nuestros corazones y que lleve fruto que glorifique tu nombre. Ayúdanos no solo a meditarla hoy, sino lo que es más importante, a vivirla, a prestar atención, a no distraernos. Llévate el honor en todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Ya hemos pasado un poco más adelante en la historia. Hemos hablado bastante del libro de Esther. Y es necesario hoy meditar en otro personaje bíblico que es muy interesante y creo que va a ser de mucha bendición. Estamos hablando nada más y nada menos, y quería que meditáramos juntos en un personaje bastante interesante en la historia. Nada más y nada menos que un rey, pero no cualquier rey, un rey bastante grande y poderoso. Y hoy quiero compartir con ustedes 2 verdades muy importantes que vemos en la vida de este rey. Lo primero es el orgullo, el pecado que vemos en este rey, el orgullo que realmente no le benefició. Y por otro lado, porque el orgullo es pecado, y por otro lado, aprenderemos que lo importante es obedecer a Dios, es decir, desechar el orgullo y ser humildes. Y eso es lo que meditaremos en esta mañana hoy. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí o de los que nos ven a través de las redes sociales hemos hecho muchísimos planes en nuestras vidas. ¿Cuántos han hecho planes en su vida? ¿Cuántos de ellos se han llevado a cabo, se han materializado? Algunos pocos, algunos muchos, otros casi todos. Y esto es una realidad. Algunos salen bien de los planes que organizamos, pero otros no.
Hay personas que se plantean un objetivo, una meta en específico en sus vidas y algunos lo han conseguido y otros no. Han tenido éxito algunos y hay otros que no. Pero el éxito en algunas cosas que nos planteamos en nuestras vidas tiene un inconveniente. ¿Saben cuál es? El ego. Nabucodonosor, si analizamos la escritura, fue un rey, fue un hombre que consiguió casi todo lo que se propuso en la vida, casi todo. Daniel, en ese mismo libro de Daniel, Daniel 5, hace un resumen, incluso Daniel, hablando con Belsasar su hijo, hace un resumen de la vida de Nabucodonosor en unas pequeñas líneas. Y es interesantísima. Y quiero meditar quiero leérselas. Dice Daniel capítulo 5, versículos del 18 al 19. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, hablando con Belsasar, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Hasta ahí la palabra. Durante este reinado de Nabucodonosor se levantaron, se construyeron una de las obras arquitectónicas más grandes de la época. Es decir, él conquistó muchísimos sitios y también construyó grandes edificaciones, hechas algunas de ellas con materiales artesanos procedentes de las tierras que conquistaba, como la de los judíos, por ejemplo. Uno de estas obras se habla la historia de los jardines colgantes de Babilonia, que era hermoso. Un historiador muy famoso dice de Nabucodonosor, escribió y dice: Nabucodonosor construyó un inmenso lago artificial que medía más de 225 kilómetros de perímetro y de 55 metros de profundidad. Hizo una red de canales que cubrían todo el país, construyendo muelles y espigones en todo el Golfo Pérsico. Es decir, todo esto lo que trajo para su vida fue orgullo, que el orgullo le dominara. ¿Se imaginan la magnitud de las obras que tenía? El poder, la grandeza de su reino, la extensión de su reino, que era bastante grande. Y palabras como estas nos dan una visión o una idea de quién era Nabucodonosor, cómo era su reino, su poder. El éxito poco a poco fue alimentando su ego y poco a poco su corazón se fue llenando de ese orgullo. Y lo que hizo al final, atribuirse una gloria que no le correspondía. Dice Daniel 5:20, más adelante, Daniel 5:20 dice: cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y de esto quiero hablarles yo en esta mañana, del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Este es uno de los pecados más antiguos que existen y que están registrados en la Biblia. Uno de los primeros pecados. ¿Se acuerdan de ese querubín grande protector? Dice la Escritura en Ezequiel 28, hablando de Satanás, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Creo firmemente que hablando de este tema del orgullo, el orgullo trae beneficio para nuestras vidas. A pesar de algún éxito que hayamos
alcanzado en nuestra vida, tenemos que tener en cuenta que el orgullo no nos conviene, dependiendo también el éxito en que lo tengamos. Pero el orgullo, sea como fuere, no nos conviene. ¿Saben por qué? La persona que es orgullosa se cree superior a los demás. La persona orgullosa tiene mal carácter, trata a los demás como si fuera poca cosa, de manera prepotente, altiva. Una persona orgullosa, no sé si ustedes la han visto, incluso en la televisión, se cree mejor que los demás. Y esto es curioso, esto es algo que debemos tener en cuenta. Se cree indispensable, imprescindible. ¿Han escuchado esa frase que si yo no estoy, eso no funciona? ¿Han escuchado eso? Si yo no estoy ahí, eso es un desastre. Eso todo depende de mí. Hay personas así, orgullosas. Siempre tienen la razón. El orgulloso nunca se equivoca, nunca ofende, nunca mete la pata. Le cuesta someterse a las autoridades porque menosprecia a los demás. ¿Han visto a un hijo de un famoso o un hijo de un político, por cierto, que cuando lo detienen cometiendo una infracción, ¿qué es lo primero que dice? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no me conoces a mí? ¿Han visto un vídeo de alguien así? Orgullo. Esto es una persona orgullosa. El orgullo creo firmemente que no nos conviene a ninguno. Incluso al cristiano tampoco le conviene, no le va bien. Porque el orgullo nos aleja de quienes nos rodean, porque estas personas acaban siendo víctimas de la egolatría. Puede que te teman en algún momento puntual como temían a Nabucodonosor, pero no le amaron en este momento puntual de su vida. La Escritura dice que el orgullo es pecado. Y Nabucodonosor cometió un terrible error. Viendo la grandeza de su reino, dice en cierta ocasión Daniel, justo antes de esto, 12 meses antes de que esto sucediera, Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel lo interpretó y le dijo, rey, va a pasar esto, esto y esto, y va a suceder esto y esto, esto. Y le dice en Daniel 4 del 27 al 29, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y dice la Escritura que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Es decir, al rey se le advierte, cuidado con esto, cuidado con este detalle, usted soñó esto y lo que le va a pasar es esto. Pero él como que se hizo oídos sordos. Bueno, sí, gracias Daniel. Te voy a dar un vestido bueno y te voy a poner en una buena posición. Y lo puso, lo hizo. Pero no obedeció los consejos. Justo después de esta advertencia, más adelante en el tiempo, 12 meses luego, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Se imagina? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando fue castigado. Dice la Escritura en Daniel 4:33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Escuchen bien, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Haciendo el resumen que Daniel le hace a Belsasar, también le dice en el 5 del 20 al 21, de este mismo Daniel, dice Daniel 5, 20 al 21, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey,
y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Dice la Escritura que se enorgulleció su corazón y fue castigado por ello. Durante 7 tiempos, durante 7 años, Nabucodonosor, ¿saben qué hizo? Comió hierba, como los asnos monteses. 7 años. Le crecieron las uñas, como las de los animales, y el pelo le creció. Y estaba desnudo, ¿haciendo qué? Comiendo hierba. Ese fue el fruto de su orgullo, de su pecado, de no darle el honor, la gloria y el lugar que Dios se merecía en su vida. Por eso es tan importante prestarle atención a este tema, porque la Biblia nos habla de que el orgullo en muchos pasajes de la Escritura, el orgullo es pecado. Y esto es algo que yo quiero que hoy recordemos y que tengamos en cuenta. Dice la Escritura en Proverbios 16 que abominación es a Dios todo el altivo de corazón, y ciertamente no quedará impune, es decir, no quedará sin castigo el orgulloso. Isaías 2:12 también nos dice que porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido, y será abatido. El Proverbio 21, versículo 4, nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. El orgullo es pecado, y esto es algo que Dios aborrece. Otro proverbio dice: el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, no le gusta, no le agrada a Dios estas cosas. 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. Entre una de ellas dice el Proverbio 6:17, los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre. Y sigue. Dios es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso. Aunque sabemos por la Escritura que este es el carácter de los hombres de esta época que nos ha tocado vivir, que son vanagloriosos, son orgullosos. Dice la Escritura que en los postreros días, en estos tiempos, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sabemos que este es el carácter de las personas, de muchas de las personas que viven hoy en día a nuestro alrededor. Pero ¿es la voluntad de Dios que nosotros tengamos orgullo en nuestras vidas? Sinceramente creo firmemente que no, y la Biblia lo dice. De hecho, a Jesús en su momento se le reprochaba porque sus seguidores, sus discípulos, no se lavaban las manos como decía la ley, ¿no? 7 veces, ¿no? Y es que comen esto con manos inmundas. Y Jesús les dice: lo que hay dentro del corazón de los hombres, esto es lo que contamina. No limpiarse las manos 1, 2, 3, hasta 7 veces. Dice: porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, la envidia, la maledicencia, la soberbia, es decir, el orgullo, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, al hombre no le beneficia tener orgullo en su corazón, porque le contamina. Y si contamina su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso debemos tener muchísimo cuidado. Dice un salmo, el Salmo 10, el versículo 4 al 7, dice: el malo, por la altivez de su rostro, lo que decía antes, escuchen bien, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo.
Tus juicios lo tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia, el orgulloso. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio, nunca. Y dice el versículo 7 del Salmo 10, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y hay maldad. El orgullo es pecado, el orgullo no nos beneficia y no solo lo vemos en la vida de Nabucodonosor que pasó 7 años como un animal, pastando como un animal, sino también los vemos incluso en el pasaje que leí anteriormente de Ezequiel en la vida de Satanás. Dice, yo te arrojé por tierra de delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Fue humillado como un rayo del cielo, cayó. ¿Se acuerdan de la vida de Herodes? Un personaje también muy famoso en la Escritura. Dice Hechos capítulo 12, que el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les habló. Y el pueblo se sintió emocionado y decía, voz de Dios y no de hombre. ¿Y saben qué pasó? Dice la Escritura en Hechos capítulo 12, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Ezequías enfermó de muerte, dice la Escritura, y rogó, Dios mío, no, yo no quiero morir ahorita no, dame más días, por favor, te lo pido. Y Dios le extendió 15 años más. ¿Saben qué hizo? Dice la Escritura que se enalteció su corazón en la prolongación de días. Dice, no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Aunque vemos más adelante después que él se arrepiente. Pero se le extendió días a su vida. ¿Y qué hizo? Se puso chulo, se enalteció su corazón. La peor consecuencia de tener orgullo en nuestro corazón, ¿sabes cuál es? No solo es alejarnos de los demás, no solo es quedarnos solos, sino ¿saben cuál es la peor de todas? Que el orgullo nos aleja del Creador. El orgullo nos aleja de la voluntad de Dios. Nos hace autosuficientes. Nos hace creer que no necesitamos de Dios. Y esto es terrible. Y esto es grave. Cuando en un momento puntual de nuestras vidas pensemos que no necesitamos de Dios, cuidado porque hay orgullo en nuestro corazón. Antes de llegar a eso, ¿qué debemos hacer? Seguir los consejos que nos dice la palabra. Porque el orgullo puede tocar el corazón de cada uno de nosotros. Puede llamar a nuestra puerta. Y debemos tener muchísimo cuidado porque podemos alejarnos de la presencia de Dios. El orgullo es lo que vemos en la vida de Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. ¿Y qué dice la Escritura de Jesús? ¿Que fue orgulloso? No. Dice la Escritura que la persona de Cristo demuestra que Él fue humilde, que Él no fue orgulloso. Dice en Filipenses 2, un pasaje que es mega conocido, que creo que se lo saben hasta de memoria. Filipenses 2, del 6 al 8, dice, Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo?
¿Se enalteció hasta lo sumo? No. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, no rebelde, obediente, hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. La voluntad de Dios para nuestras vidas es no ser como Nabucodonosor en este momento puntual de su vida, que se creyó autosuficiente, se vio grande por lo que él creyó que había alcanzado por la fuerza de su mano. Esto nos debería hacer reflexionar a cada uno de nosotros en la actitud y en la manera como estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Estamos viviendo nuestra vida cristiana sin Dios, apoyándonos en nuestra prudencia? Como sabemos muchos versículos de la Biblia, ya no necesito a Dios. O porque llevo muchísimos años en el Evangelio, ya no necesito de la presencia de Dios. Esto es algo que debemos tener muchísimo cuidado cada uno de nosotros, porque sabemos cuáles son las consecuencias terribles del orgullo. Alejarnos de la presencia de Dios. Creo firmemente que cada uno de nosotros debe desechar, si hay algo en nuestras vidas de orgullo, debe desechar el orgullo y ser humildes, como dice la palabra. Dice Mateo, capítulo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Y saben, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Curioso, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. ¿Debemos aprender más de nuestro Señor Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de palabras. No nos conviene ser orgullosos. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice Daniel 4, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Alcé mis ojos al cielo, dice la Escritura. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas después de estos 7 años, que estaba como un animal comiendo pasto, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hizo? Bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, por siempre, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Escuchen bien el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? No a mis obras, no a mi corazón, sino al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos perfectos, justos. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Nabucodonosor con estas palabras nos habla hoy en día de que él, por su experiencia, no le trajo ningún beneficio el ser orgulloso, el ser altivo. ¿Por qué? Porque no solo lo alejó de la voluntad de Dios, sino que tuvo consecuencias terribles para su vida. Es posible, si somos orgullosos o si hemos sido orgullosos, o si en algunas áreas de nuestra vida estamos siendo altivos, donde Dios no gobierne y no somos humildes, ¿es posible dejar este pecado? Es posible. La Escritura lo dice. ¿Cómo lo hacemos?
Como si en algún momento puntual de nuestra vida o estamos siendo orgullosos o nos falta esa humildad. ¿Qué debemos hacer de manera práctica? Es muy sencillo y ya lo acabamos de ver. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. Y algo aún más sencillo, pasar tiempo con Dios. Lo comentaba el pastor ayer en la reunión con los diferentes responsables en México, en Argentina. Es necesario, y en Colombia, es necesario pasar tiempo con Dios. Es necesario para no menospreciar su presencia, para no ser orgullosos, para dejar el orgullo a un lado, pasar tiempo con Dios. Dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Dice el versículo 10, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Saben, pareciera como si esta palabra fuera solo para unos pocos o para los que estamos más grandes, pero esta palabra también tiene que ver con los que están más pequeñitos, incluso los que están aquí, incluso los que nos ven. ¿Saben por qué? Porque el ir de chulos, el ir de altivos, el ir de... no habla bien de nosotros como hijos de Dios. La Biblia nos habla más bien de todo lo contrario, de humildad. De que nuestras actitudes y nuestra vida refleje esa humildad de Cristo. De eso habla. Dice Efesios 4 también, os ruego, casi como de rodillas, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación en la que fuisteis llamados. Nosotros, antes de conocer al Señor, éramos orgullosos. Yo era uno de ellos. Pero ahora que somos nuevas criaturas, ¿debemos seguir siendo orgullosos? No. Dice la palabra que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto quiero que tengan en cuenta que es muy importante. Colosenses 3:12 dice, vestíos como ¿qué? Como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios. Santos, amables, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Debemos vestirnos de humildad cada día, no disfrazarnos de humildad. Unánimes entre nosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Por la gracia de Dios que me es dada, dice Romanos 12, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con altivez. Es que yo soy la bomba, yo soy mejor que todos ustedes. No. Dice que piense de sí con cordura. Tranquilo. Debemos ser humildes cada día. Primera de Pedro 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice, revestíos de ¿qué? De humildad. Revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, a los altivos, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo estás viviendo hoy? Y con esto termino.
¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo nos expresamos hacia los demás? ¿Con arrogancia o con humildad? ¿Cómo es nuestra actitud hacia los demás? ¿Altiva, por encima del hombro, como algunos famosos? ¿O con una actitud de siervo o de sierva? Cuando la gente me ve, ¿qué ve en mí? No cuando la gente habla de mí, porque la gente habla mucha bobería y mucha basura. Cuando la gente me ve, ¿qué es lo que ve? Cuando ustedes me ven a mí o cuando yo les veo a ustedes, ¿qué es lo que veo? Una persona arrogante, altiva, insoportable, grosera, orgullosa, o ven en mí una persona humilde, una persona sencilla que vive en mansedumbre. ¿Se han planteado eso? ¿Se han preguntado valga la redundancia, esta pregunta que yo les acabo de hacer a ustedes? Cuando la gente me ve a mí, ¿ustedes están preocupados realmente por su testimonio? Cuando la gente me ve, ¿qué ve en mí? ¿Ve un rey? ¿O ve un siervo como Jesús? Cuando la gente en el cole nos ve a nosotros, ¿cómo nos ve? Nos ve todos chulos, porque somos los chachipiruli. O nos ve como ese niño tiene o esa niña tiene algo diferente. Es humilde, es sencilla, no va de chula, mira, ayuda a los demás. ¿Qué es lo que ven cuando nos ven a cada uno de nosotros? ¿Reconocemos a Dios en nuestras vidas cada día o creemos que no le necesitamos más? Parece algo sencillo, parece una palabra básica hoy, pero es muy importante que le prestemos atención. Porque dependiendo de la decisión que tomemos cada día o dependiendo de nuestra actitud hacia Dios, vendrán las consecuencias. ¿Nos gozaremos de la gloria eterna o gozaremos de esa piscina eterna donde hay fuego y azufre? A mí me gustaría realmente animarles a pasar un poquito más tiempo con Dios, porque de esto depende nuestra vida cristiana. Un poco más, cada día añadir un poquito más, cada día. Que a lo mejor ese corazón de rey, pasando tiempo con Dios, sea transformado a ser ese corazón de siervo que Dios espera de cada uno de nosotros. Una madre se preocupó por sus 2 hijos y se acercó a Jesús y les dijo muy humildemente, Padre, le dijo Jesús, mira, que es que estoy un poquito preocupada y me preocupan mis 2 hijos. ¿Es posible que ellos son los más humildes de aquí, de todos, uno se siente a la izquierda y otro se siente a la derecha en tu reino? Yo me imagino la cara de Jesús cuando esta madre, humilde en su prudencia, le pidió eso a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué pasa aquí? Como si no hubiesen entendido el mensaje. ¿Qué le pedimos a Dios hoy? ¿Que nuestros hijos estén a la izquierda o a la derecha? ¿O que nuestros hijos sean mansos y humildes como el Maestro? ¿Deseamos que nuestros hijos sean los mejores de la clase? ¿O que sean personas conforme al corazón de Dios? Por amor a cada uno de nosotros, Jesús se humilló y se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos, dice la Escritura. Cada uno de nosotros debemos tomar una decisión
de cómo vivir. Cada uno de nosotros decide cómo vive. Si vivimos en orgullo, tarde o temprano nos quedaremos solos, apartados para el lago de fuego y el tormento eterno sin Dios. Y si vivimos en humildad y nos asociamos con los humildes, Dios pondrá gracia en cada uno de nosotros y nos exaltará cuando fuere tiempo. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, dice la Escritura. Sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo sabemos. Incluso cuando hablamos de Nabucodonosor, ya sabíamos de qué es el tema. La cuestión que se nos plantea es, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para mi vida y para la vida de ustedes y de las que nos ven a través de las redes sociales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir, si nuestras vidas hablan de eso, vamos a seguir inmersos, enlodados en el orgullo, o vamos a ser mansos, humildes, como nuestro Señor Jesús. Pero esto debe verse reflejado en nuestro día a día, de manera práctica, cómo hablamos, cómo nos expresamos, nuestras actitudes, nuestras acciones hacia los demás. En esta área de nuestra vida, ¿somos hacedores de la palabra o solo vamos a ser oidores olvidadizos? Niños, jóvenes, los que ya estamos más adultos, los que nos ven, ¿qué vamos a hacer? En un momento puntual de mi vida, fui excesivamente orgulloso, excesivamente orgulloso. Llegué a menospreciar a mis padres, a maldecirles, a faltarles el respeto. Cuando entendí que eso no agradaba a Dios, me tocó agachar la cabeza y pedir perdón. Al altivo Dios mira de lejos. A los chulitos Dios mira de lejos. Seamos humildes y reconozcamos que necesitamos cada día más de Dios. No somos perfectos, aunque nosotros a veces nos creemos perfectos, que no necesitamos de Dios. Vamos a ponernos en pie y oremos a Dios y pidámosle que Él nos ayude a seguir pegados a su mano. Si nuestras vidas en algún momento puntual ha sido orgulloso, nos hemos creído autosuficientes, hemos pensado que no necesitamos de Dios, que todo lo que hemos alcanzado es porque no los merecemos o no los hemos ganado. Pensamos que a lo mejor tenemos el cielo ganado. Dios hoy nos dice que es orgullo, que desechemos esa actitud de nuestras vidas, que desechemos ese carácter altivo, orgulloso de nuestras vidas y que nos trae más beneficios ser humildes y mansos como Jesús que la altivez, que los aires de grandeza. Si en algún momento puntual de nuestras vidas nos equivocamos, seamos humildes y reconozcamos nuestro error, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Si hemos ofendido a alguien, si nos hemos alejado incluso de nuestra propia familia por orgullo, seamos humildes y pidamos perdón, reconozcamos que hemos metido la pata. Si hemos ofendido a algún miembro de la familia de la fe, seamos humildes y reconozcamos que hemos metido la pata. Que nuestro orgullo no nos juegue una mala pasada.
Si te cuesta ser humilde, pídele a Dios que te ayude a ser humilde. Si te cuesta dejar el orgullo en tu vida, pídele a Dios que te ayude. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. He puesto la mano en el arado y no quiero volver atrás. Pidámosle a Dios que nos ayude. Alguien que ore. Padre del cielo, queremos pedirte, rogarte misericordia para nuestras vidas. Reconocemos que hemos sido débiles en algunas áreas de nuestras vidas, que a veces hemos reaccionado con altivez, con orgullo, que a veces nos hemos puesto chulo con algunas personas, Dios. Padre, yo intercedo por mis hermanos también. Padre, en muchas ocasiones nos han hecho daño y no hemos sido humildes, sino que nuestra humildad se ha transformado en ira, en odio, en rencor, en altivez. Queremos pedirte perdón también, Señor. Queremos pedirte perdón porque en muchas ocasiones hemos querido resolver las situaciones en nuestras fuerzas, en nuestra prudencia. Perdónanos, Dios, porque a veces no actuamos como tú quieres que nosotros actuemos. Nos ponemos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad y que nos ayudes, Dios. Que cada día a partir de hoy, a partir de ya, vivamos pegados de tu mano. En el nombre de Jesús.